todos, bienvenidos a la cuarta mesa de Filosofía Medieval, en el que trataremos los temas sobre lógica y epistemología. Comenzaremos con las presentaciones, les daremos 20 minutos a cada ponente y después tendremos un espacio para responder preguntas. Les pido por favor que tengan sus micrófonos cerrados cuando los demás ponentes estén hablando. Entonces, Paloma Hernández, comenzamos contigo. Bienvenida. Gracias. Con el título Supósito sin sustancia, la solución de Alberto Magno al problema de la percepción del individuo. Adelante, Paloma. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que me quedó un poco larga, voy a tratar de hacerlo lo más concreta posible. Y bueno, pues supósito sin sustancia, nada más para aclarar, el suppositum es la palabra latina que utiliza Alberto, y se refiere al sujeto, a lo que subyace a y de aquello de lo que se predica, ¿no? Entonces, pues la teoría que guía mi tesis en general es que Alberto utiliza este elemento que funciona como sujeto de la predicación para también hacerlo funcionar en la percepción sensible, ¿no? Entonces, bien, aunque las sustancias individuales son compuestos ilemórficos de materia y forma en el mundo físico, los sentidos las perciben como un cúmulo de propiedades esenciales y accidentales que se dan en un sujeto. Para Alberto, a ver, permítanme, es que no veo mi propio PowerPoint. Bueno, perdón. Entonces, lo que yo voy a argumentar aquí es que Alberto Magno trata de generar una teoría de la percepción sensible que primero haga compatible la idea de que los animales, y tanto los animales como los seres humanos somos capaces de percibir exactamente lo mismo y que la diferencia solamente radica en el acceso que tenemos los seres humanos al intelecto, pero nuestros aparatos sensibles funcionan exactamente igual. Eso conlleva un problema. Si los seres humanos obtenemos el universal de substancia a partir de la percepción sensible, ¿por qué los animales sensibles no pueden? Alberto va a desarrollar una teoría en donde los seres humanos y los animales percibimos exactamente lo mismo, lo que implica que ninguno de los dos percibimos la sustancia en cuanto tal, sino que es un proceso posterior, y bueno, de eso va a tratar esta ponencia, ¿no? Entonces, las líneas generales de la teoría de Alberto que van a aparecer a lo largo de su obra son esto, que aunque las sustancias individuales son compuestos ilemórficos de materia y forma en el mundo físico, los sentidos las perciben como un cúmulo de propiedades esenciales y accidentales que se dan en el sujeto. Es decir, a diferencia, digamos, de la teoría de la predicación aristotélica, el sujeto no es algo que tenga esencia, sino que la esencia es una de las muchas cualidades que se pueden dar por el sujeto, ¿no? La siguiente línea es que la abstracción es la separación de una propiedad singular de la sustancia individual entendida como este cúmulo. Es decir, si yo quiero abstraer la blancura, la voy a obtener de la misma manera en que la idea de hombre. Esa propiedad la voy a extraer y la voy a... Y eso significa que sea universal, que la separe del cúmulo. Y por último, las propiedades están relacionadas con las cosas de la misma manera en que los predicados inhieren al sujeto, que es aquí donde la teoría de la percepción sensible y la teoría de la predicación se relacionan una con otra. Entonces, para comenzar, voy a hablar de un texto de Física 166, donde Alberto trata de explicar cómo, en qué sentido Aristóteles dice en Física 1 que nos es más, que el conocimiento de lo universal es más cercano que el conocimiento de lo particular. Entonces, bueno, a Alberto le llama la atención esta afirmación de Aristóteles y da una explicación que termina, digamos, haciendo un resumen de su teoría general de la percepción. Luego voy a presentar el diseño estructural de la solución de Alberto, es decir, la que va a aparecer en De Homini y la que va a aparecer en De Anima, como el circuito de cómo la cosa se dirige hacia el alma y el alma se dirige de regreso hacia la cosa, que esta es la idea en general que Henryk Anzulewicz sostiene sobre el sistema filosófico de Alberto. Que una cosa es que Alberto mismo a veces no sea coherente
o que Alberto vaya cambiando de posiciones en muchas cosas, y otras que en general su sistema filosófico tiende a conservar esta idea de progresión y regresión, ¿no? Y por último, aquí me voy a enfocar en la estrategia que trabaja en De Homine, que es diferente a muy diferente a la que trabaja en De Anima. Entonces vamos con Física 1.6, no me dio tiempo de traducirlo, pero les señalo las cosas importantes, ¿no? Después de citar este texto de Aristóteles, Alberto hace una explicación de cómo funciona la percepción sensible en general. Esta es una explicación donde no argumenta nada, solamente explica, ¿no? Entonces dice, nuestra captación, bueno, nuestro grasping, ¿no? De los sentidos se hace de 3 maneras, ¿no? Entonces hay una según los sentidos particulares, luego una según los sentidos, según el sentido común y particular juntos, y luego dice, hay una captación del sentido particular, el sentido común, et aliquam cognitionem confusa rationes in sensu. Vel cognitiones quae loco rationes es quae quibus damdicuter estimativa. Es decir, el primer lugar es donde se encuentran los puros sensibles propios, luego los sensibles propios y los comunes, y finalmente los sensibles propios, los sensibles comunes y algo que está afuera de la naturaleza de las cosas. Entonces, más abajo dice, la captación que se hace por el sentido común es el sujeto al cual se unen los sensibles propios. Más adelante vuelve a repetir Alberto que el tercer modo de percibir en donde a lo sensible se le une algo fuera de la naturaleza de las cosas, en los seres humanos ocurre a través de la razón y en los animales ocurre a través de la estimativa. Y en ambos, en los animales y en los seres humanos, la magnitud que es percibida por el sentido común hace las veces de sujeto. Y a este sujeto lo llama suppositum. En De Homine ya no vamos a ver que aparezca esta terminología, también en De Anima va a desaparecer, pero a lo largo de su obra es constante, ¿no? En obras anteriores, como por ejemplo aquí en Física. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Alberto? Pues mi hipótesis es que aviceniza Averroes, es decir, Alberto sigue la teoría de la abstracción sensible, perdón, de la abstracción de los universales de Averroes. Y de hecho, por ejemplo, todo el comentario al De Anima va siguiendo el comentario magnum de Anima Aristóteles Libris de Averroes. Pero cuando llega el momento de explicar cuál es la diferencia entre la percepción sensible de los animales y la percepción sensible de los seres humanos, Averroes simplemente dice que el sentido común de cada uno de ellos es diferente porque no puede explicar cómo es que los seres humanos obtenemos una cosa que se llama intención individual, que nos permite reconocer a la cosa individual bajo su clase universal, digamos, y por qué los animales no. Entonces, Alberto desecha esta teoría y por eso integra a Avicena, ¿no? Entonces, los dos principios de origen aviceniano que toma Alberto son el proceso que permite al ser humano percibir la intuición esencial del individuo es diferente del proceso que le permite abstraer a partir de las cosas sensibles las intenciones universales intelectuales, ¿no? Porque para Averroes, gracias a que el sentido común es capaz de percibir la intención individual, somos capaces de reconocer que aquello es un caballo y un caballo particular y todas sus características accidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, Me parece que perdimos a Paloma, ¿cierto? Sí, es verdad. ¿Les parece si damos unos minutitos para que retome la conexión? Sí, a ver si se restablece. Gracias, Ma. Son consecuencia de la relación del aparato sensible con el intelecto y no de una diferencia intrínseca a cada uno. Voy a cambiarme de internet porque esto está... Un momentito. Ahí está. Sí me ven, ¿verdad? Sigo conectada con ustedes. Sí, sigues con nosotros, Paloma. Perfecto, gracias. Y Alberto va a conservar un principio de origen averroísta que no está en Avicena.
¿no? El universal obtenido por el intelecto debe provenir de la percepción sensible, porque como ustedes saben, para Avicena, el dador de formas es el que nos permite tener acceso a los universales, ¿no? Entonces, Alberto va a seguir esta línea peripatética donde dice, no, tiene que provenir de la percepción sensible nuestro conocimiento de los universales. Muy bien. Entonces, bueno, la característica clave de la solución de Alberto al conflicto entre los puntos avicenianos y los puntos de Averroes es la separación del proceso por la que el alma obtiene la intención universal y el proceso que nos permite reconocer a la cosa individual. Que me distrajo el chat, perdón. Entonces, tenemos por un lado el flujo del mundo sensible al mundo inteligible mediante las capacidades, esto es lo importante, mediante las capacidades receptivas y abstractivas del alma, podríamos decir hasta de las capacidades pasivas, ¿no? Y el flujo de vuelta al mundo inteligible, perdón, del mundo inteligible hacia el mundo sensible a través de las capacidades judicativas del alma, ¿no? Entonces aquí podemos ver el esquema de cómo Alberto reúne ambos procesos en uno solo y se hace un circuito de conocimiento, ¿no? Entonces, podemos ver cómo el sentido común es a la vez el punto de entrada del circuito y el punto de salida del circuito, y por lo menos en la teoría de Homine eso le da un papel preponderante. Por eso en de Homine a Alberto le otorga el mayor espacio al sentido común, porque es el que se va a encargar de todas las demás operaciones, ¿no? Ahora bien, para que Alberto pueda unir estos dos pases, estos dos momentos del circuito, necesita lograr antes que nada que los objetos sensibles y los objetos inteligibles sean coherentes, sean coherentes, podríamos decir, que puedan interactuar uno con otro. Y para eso tiene que hacer dos transmutaciones, digamos, de los universales y de los particulares. Uno al nivel ontológico y otro a nivel operativo, ¿no? Entonces, aquí quiero decir yo con nivel ontológico que tienen que tener la misma naturaleza para que el alma pueda operar con ellos de la misma manera. Entonces, dice Alberto, asimila la teoría de Averroes que Alberto cree que es Alfarabi, ¿no? En realidad está leyendo el epítome de Sensuo Sensato de Averroes, cree que es Alfarabi, pero de ahí toma la teoría de que las formas sensibles tienen un modo de ser espiritual, eso es lo que dice Averroes. Y lo que hace Alberto es asimilar la teoría de la espiritualidad de las formas a su propia teoría del modo de ser intencional de las especies sensibles, que no tienen en realidad relación una con la otra, salvo el detalle de que puesto que no tienen una naturaleza física, no son formas físicas, el órgano sensible que las recibe no puede ser quien individúa a la forma sensible, ¿no? Entonces, como la materialidad o la corporalidad del órgano sensible no es quien le otorga individualidad a la percepción sensible, y Aristóteles dice que el universal ocurre mientras inteligimos y el particular mientras percibimos, Alberto tiene que encontrar otro criterio para explicar por qué las intenciones sensibles son individuales, ¿no? Y en qué sentido son diferentes de las universales que tienen exactamente la misma naturaleza ontológica. Es decir, no es en su estructura ontológica como van a distinguirse. Entonces, bueno, para explicar cómo... A ver, esto voy a irme lo más rápido posible aquí. Yo creo que todos están más o menos familiarizados con la teoría de los universales aviceniana, que es la que toma Alberto, en donde distingue entre forma in re, forma ante rem y forma post rem. La forma in re es la forma ilemórfica de la cosa, es la forma física, digamos, mientras que la forma post rem es el universal, o bueno, es la intención universal que nos permite conocer la totalidad de la cosa, es decir, tanto su materia como su forma. Nos permite conocer a la cosa como una sustancia individual. Entonces, la forma in re, Alberto la llama forma partis. A lo largo de toda su obra mantiene esta distinción, pero es
De Sex Principis, donde la explica, ¿no? Entonces, la forma partis es la forma en relación con la cosa física, mientras que la forma totius, que es la forma post-rem, es la forma en relación con el alma, con todas estas características de que no interactúa con ella físicamente. Bueno, aquí es Dice Alberto en De Homine, la intención de lo cálido no calienta, ni la intención de la magnitud tiene magnitud en sí misma, ¿no? Es decir, solamente tienen una naturaleza representacional. Y la única distinción con las intenciones universales radica en aquello que representan. Bueno, ahora bien, eso es por el punto de vista ontológico. Desde el punto de vista operacional, lo que va a hacer Alberto presenta su teoría de los sentidos interiores, que como todos sabemos, bueno, muchos aquí, la teoría de los sentidos interiores de Alberto está basada en la de Avicena, pero es diferente de la de Avicena, ¿no? Tiene muchas cosas en común con la de Averroes. Ahorita no es el momento de entrar en detalles, pero a ver, rápidamente, la teoría de la percepción interior de Alberto es como sigue, ¿no? Tenemos primero los 5 sentidos externos que captan, bueno, esto es importante para lo que viene, los 5 sentidos externos captan lo que nosotros llamamos sensibles propios, ¿no? Es decir, el oído, el sonido, el color, la vista, el olfato, el olor, etcétera, etcétera, y los capta per se o de manera primaria. Y los mismos 5 sentidos captan también los sensibles comunes, pero de manera secundaria. Ahora, ¿qué son estos sensibles comunes? Son de los que Aristóteles habla de ánima, que es movimiento, reposo, magnitud, figura y número. Y se llaman comunes para Aristóteles porque los percibimos con más de un sentido. Es decir, nosotros podemos percibir los volúmenes con el tacto y con la vista, y podemos, y el tiempo, el movimiento, podríamos decir, lo percibimos con todos los sentidos, ¿no? Entonces, el sentido común, dice Alberto, nos permite percibir los sensibles comunes de manera primaria y los sensibles propios de manera secundaria. Entonces, aunque tanto sensibles propios como sentidos propios como el sentido común aprenden los mismos objetos, uno lo aprende de manera primaria y otro de manera secundaria. Y bueno, tenemos la imaginación que almacena la imagen, almacena el producto del sentido común, que es la especie sensible, la transforma en imagen, y esa imagen la ofrece a las demás facultades, ya sea al intelecto o a las otras facultades. Luego viene la fantasía, que ella compone y divide imágenes e intenciones, imágenes con imágenes, intenciones con intenciones, y su contenido es proposicional o pseudoproposicional. Esa es una discusión que no podemos entrar aquí ahorita, pero tiene esta forma de composición. Y la estimativa, esta es la gran diferencia con Avicena, la estimativa toma las intenciones proposicionales de la fantasía y las ubica bajo una, ¿cómo se llama? Bajo lo deseable o lo horrible, digamos, ¿no? Y Alberto menciona varias veces que la fantasía es análoga al intelecto teórico y la estimativa es análoga al intelecto práctico. Y finalmente tenemos la memoria, que en Alberto es una cosa un poco más complicada porque él trata de hacer compatibles a Avicena con Aristóteles. Entonces, por un lado, la memoria es la que permite regresar a la cosa sensible a partir de las intenciones que guarda, pero siguiendo a Aristóteles, también es la que nos permite recordar las cosas en el pasado, es decir, en relación con el tiempo. Entonces, aquí tenemos este esquemita de cómo funcionan todos los sentidos interiores dentro del circuito, ¿no? O sea, por un lado, el sentido común le pasa a la imaginación, la especie sensible, y el intelecto obtiene de la especie sensible de la imaginación por abstracción los universales. Y luego, a través de, un mecanismo que vamos a explicar ahorita, que es la percepción accidental, el sentido común humano, gracias a que tiene esta relación con el intelecto, puede percibir a la cosa individual bajo su clase, ¿no? O sea, yo veo aquello blanco y eso blanco es el hijo de Corisco, ¿no? Es decir,
puedo percibir la categoría de relación. O yo veo eso blanco y eso blanco es un ser humano, ¿no? La categoría de sustancia. Pero tiene otros momentos intermedios, ¿no? La imaginación le da la fantasía, la imagen, la fantasía crea un contenido proposicional pero sensible, la estimación le da un sentido práctico, todo esto se almacena en la memoria y luego de regreso, gracias a la fantasía y la estimación, tanto la bestia como el humano pueden reconocer a la cosa individual bajo esta naturaleza que está más arriba de la naturaleza de las cosas, como dice Alberto. Entonces, volvemos al problema que Averroes con su teoría de la espiritualidad le había dejado a Alberto. ¿Qué criterio me permite distinguir una intención individual de una intención universal? ¿No? Entonces, Alberto toma prestada los conceptos de comunicabilidad e incomunicabilidad de Boecio. Boecio dice, una forma es comunicable en el sentido de que pueda ser hecha común a varios individuos. Comunicable literalmente quiere decir eso, ¿no? En cambio, cuando esa forma ya está en una cosa concreta, pues ya no puede ser común a otro individuo, ya solamente pertenece a ese individuo y entonces ya no es comunicable. Entonces, digamos, de aquí se sigue que una forma incomunicable es, ergo, la forma de un individuo. Obviamente Boecio se está refiriendo a la diferencia entre la forma universal, ya sea que esté en la mente de Dios o que esté en el alma humana, y la forma en la cosa. Pero Alberto le hace trampa, digamos, y él dice que cuando tenemos cuando muchas intenciones se encuentran en el individuo, ya no pueden comunicarse porque se determinan unas a otras. En cambio, cuando gracias al intelecto se extrae una sola intención, esa ya se puede comunicar a otros y por lo tanto es universal. Y esa es la diferencia entre universal y particular para Alberto. Esta es la teoría en general. Versiones diferentes aparecen en De Homine, en De Anima. Versiones más incompletas aparecen en otras obras de Alberto, pero es realmente en De Homine y De Anima donde desarrolla dos teorías diferentes para satisfacer esta estrategia, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a dedicar a la solución del De Homine. En el De Homine lo que Alberto va a seguir una estrategia que yo he dividido en 5 partes, ¿no? Entonces las leo rápidamente y luego vamos a ir diciendo una por una. Primero, Alberto afirma que los objetos sensibles comunes constituyen el sujeto en el que se dan todos los sensibles propios. Mientras que los sensibles propios caen bajo la categoría de cualidad, los sensibles comunes caen bajo la categoría de cantidad. Y la categoría de cantidad, todo aquello que cae bajo la categoría de cantidad para Alberto es lo que hace las veces de sujeto, ¿no? 2. Alberto deduce la existencia de los 5 sensibles comunes a partir del modo en que ellos ponen identidad y diferencia entre los sensibles propios. Alberto dice en De Homine, sensata comunia sunt instrumenta, ¿no? Los sensibles propios son instrumentos del juicio que nos permiten imponer identidad o diferencia entre los sensibles propios. Ahora vamos a ver cómo. Luego, bueno, como consecuencia de esto, de pronto Alberto se queda con 2 sujetos, uno temporal y uno de lugar, y en un siguiente paso los va a sintetizar. Finalmente utiliza la analogía aristotélica del punto geométrico, donde Aristóteles dice que el sentido común es como un punto, que considerado en sí mismo funciona como 1, pero considerado como límite de 2 líneas funciona como 2, ¿no? Y a ese ejemplo tan oscuro de Aristóteles va a tratarle de dar sentido a Alberto. Y finalmente explica cómo se lleva a cabo el juicio en el sentido común, porque una de las cosas más difíciles de entender en general es cómo puede haber un juicio por afirmación y negación, dice Alberto, al nivel del sentido común. Pero como hemos visto nosotros, este juicio es fundamental para entender de qué manera el sentido común es el punto de salida del circuito. Entonces, bueno, en el libro de Anima, Avicena pone un ejemplo, hace una demostración para demostrar que debe existir el sentido común, ¿no? Entonces dice, el ojo ve en un tiempo 1, en un lugar 1, una gota de agua.
y luego en un tiempo 2 y un lugar 2, esa misma gota de agua en otra posición y en otro momento, ¿no? Pero no hay manera de explicar cómo es que nosotros en realidad percibimos una línea que continua. Entonces dice Vicena, bueno, la única manera de explicar por qué vemos la línea continua es suponer que tenemos una facultad en donde se describe, digamos, se dibuja la línea y vemos el movimiento de manera continua. Pero a Alberto no le interesa tanto este resultado de Vicena como el hecho de que el sentido común percibe cantidades y los sentidos propios perciben cualidades. Y estas cualidades son las propiedades que se dan en el sujeto. Después Alberto hace una cosa muy extraña. Él define él trata de deducir los 5 sensibles comunes de una manera análoga a cómo trata de deducir las 10 categorías, ¿no? O sea, bueno, eso es un poquito más difícil de explicar, pero vamos, quedémonos pues por ahora cómo deduce los 5 sensibles comunes. Antes de hacerlo, Alberto se da cuenta de que Aristóteles dice que percibimos el movimiento y la magnitud, y se pregunta él por qué el movimiento y no el tiempo, si Aristóteles define al movimiento como un accidente del tiempo, y por qué a la magnitud y no al lugar, si la magnitud es un accidente del lugar. Entonces, Alberto utiliza una estrategia que va a utilizar en De Anima y que utiliza muy seguido, que es apelar a una cosa que se llama predicación por el tercer modo, que aparece en su propio comentario Analíticos Posteriores, en donde dice cómo es que significan las propiedades. Por ejemplo, tenemos Sócrates es blanco, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, nosotros sabemos científicamente, digamos, que ser blanco, que para ser blanco es esencial estar en la superficie de un cuerpo. Entonces, se supone que cuando nosotros escuchamos la palabra blanco, entendemos que si algo es blanco es porque está en la superficie de un cuerpo, y cualquier cosa que sea blanca, pues es un cuerpo, ¿no? Y así como así como digamos, en el significado de ser blanco está implícita en la superficie de un cuerpo, Alberto entiende que también eso ocurre al nivel de la percepción, ¿no? Que al ver el blanco, nosotros estamos simultáneamente viendo su causa, que es el cuerpo. Entonces, esto lo transpone a su problema de por qué el tiempo y el lugar, de por qué el movimiento y la magnitud en vez del tiempo y el lugar, y Alberto define en De Homine, ¿no? El tiempo es la causa y sujeto del movimiento, así como el cuerpo es la causa y sujeto del blanco, ¿no? Y el lugar es la causa y el sujeto de la magnitud. Y con esto, Alberto de pronto se queda con 2 sujetos, ¿no? Tiene el sujeto que depende de la magnitud y el sujeto que depende del movimiento, ¿no? El sujeto que depende de la magnitud le llama secundum esse, o según el ser, y el movimiento que depende, perdón, el sujeto que depende del movimiento, secundum fieri, o según el llegar a ser, digamos. Bueno, se me ocurrió traducirlo así. Entonces, para hacer la clasificación, antes Alberto ya clasificó las cualidades, digamos, los 5 sensibles propios, en intrínsecos, tacto y gusto, extrínsecos, oído, vista, y el intermedio, que es el olfato. Y utilizando esta clasificación, distingue entre el secundum esse y el secundum fieri, ¿no? Entonces, el número pertenece a la categoría de secundum fieri, secundum esse, y establece diferencia. La magnitud establece identidad entre los sensibles externos, internos y medios, y la figura establece identidad entre los externos solamente, ¿no? Y dice Alberto, la figura es el límite externo de la magnitud. Y ya con eso tiene el que él llama sujeto secundum esse. Y luego secundum fieri, el reposo establece identidad y diferencia entre los sensibles en potencia, y el movimiento establece identidad y diferencia entre los sensibles en acto. Entonces, finalmente, Alberto sintetiza los 2 sujetos, ¿no? Ah, perdón, se me olvidó. No traduje esto, perdón. Lo que dice Alberto es que así como las entidades geométricas, por ejemplo, la esfera,
son abstractas y solo se ponen en movimiento, solo se vuelven sensibles cuando se ponen en movimiento. Por ejemplo, cuando pensamos en una esfera, la esfera se hace sensible cuando encarna una pelota, una esfera de madera, una pelota. Lo mismo pasa con los sensibles secundum S, los sujetos secundum S y secundum fieri. Secundum S es considerados en sí mismo y secundum fieri son cuando ya se ponen en movimiento. Por eso dice Alberto, en reposo están en potencia y en movimiento están en acto, es decir, están, pues son objetos físicos finalmente. Y de esta manera Alberto consigue unificar los dos sujetos, ¿no? Entonces, en realidad es un solo sujeto que tiene, que podemos considerar de dos maneras, desde el punto de vista en sí mismo y desde el punto de vista como incorporado a las cosas, como algo físico. Luego, el cuarto punto es cómo Alberto utiliza la analogía de Aristóteles. Entonces, bueno, este dibujito espero que me ayude a explicarlo. Dice Aristóteles que el sentido común, que debe existir una facultad que nos permita poner en relación lo blanco con lo dulce. Pero esa facultad tendría un problema, dice Aristóteles, que si percibir es un movimiento y tenemos que percibir simultáneamente el blanco y lo dulce, y cada uno de esos movimientos son movimientos en sentido contrario, o bueno, en sentidos diferentes, es imposible que se dé simultáneamente ambas percepciones. Aristóteles no resuelve realmente el problema, lo único que explica es que el punto puede considerarse como uno y como dos, de la misma manera que el sentido común. Como uno es un punto, ¿no? Perdón por ese puntote gordote. Y como dos es el límite entre dos rectas. Entonces, en el segundo sentido, lo estamos viendo como límite de la recta AB y como límite de la recta CD, y en ese sentido lo estamos considerando como dos. Bueno, entonces, a ver, rapidísimamente, porque me dijeron que concluya, Alberto utiliza esta metáfora para explicar cómo funciona el sentido común respecto a los 5 sentidos y respecto a los sensibles comunes, perdón, o sea, al objeto del sentido común. Dice, es que podemos hacer juicios como una misma cosa y como múltiples cosas, ¿no? Entonces, dice Alberto que el sentido común se vierte, convertitur ad, ¿no? Se voltea hacia su objeto y puede ver el objeto como una magnitud con todas las propiedades que subyacen a ella, y en ese sentido funciona como uno solo. Y puede ver a la magnitud en relación con lo blanco primero y luego a la magnitud con relación en lo dulce segundo, y eso lo hace en momentos diferentes, y en ese sentido está considerado como dos. Y de esta manera es como el sentido común es capaz de hacer juicios de estados de cosas en el mundo. Ahora bien, ya para concluir rápidamente, bueno, todavía no. Bueno, ¿qué nos permite ver toda esta teoría del de homine? Que cuando Alberto, varios años después, escribe la física y nos da esta teoría de cómo los aparatos sensibles de los seres humanos y de los animales perciben el mismo suppositum, y luego en los seres humanos le agregamos propiedades a través de la percepción sensible, perdón, de las percepciones accidentales, propiedades abstractas, y los animales a través de las percepciones accidentales le agregan las propiedades que la estimativa les ofrece. Bueno, con esto explica cómo es que animales y seres humanos podemos percibir por igual el mismo sujeto, que no necesariamente es una sustancia, y los humanos además podemos atribuirle a ese sujeto desnudo, a ese supósito, una propiedad universal, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que aparece aquí en De Homine es la explicación profunda, digamos, es la teoría que aparece en Física 116. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Paloma. Ahora cedemos la palabra a Juan Manuel Campos, quien nos va a hablar sobre la ponencia ¿Existe algún antecedente de los octágonos de Buridan? Adelante, Juan Manuel. Gracias. Miren, voy a compartir pantalla. ¿Pueden verla? Ahora, sí. ok. Este es un libro
donde hay un artículo sobre la lógica medieval, escrito por Stephen Reed. Ahí está. Y en este artículo vienen los octágonos. Miren, aquí está un octágono. Pueden ver que es algo complejo. Hay 8 cuadritos y en cada cuadrito hay 9 oraciones. Así que tenemos una figura que consta de 72 oraciones. En cada cuadro, las oraciones que hay dentro son equivalentes. Son equivalentes, o sea, dicen lo mismo cada una de ellas. Y hay 3 octágonos, yo creo que es por la mano de Buridan esto, ¿no? Este que estamos viendo se refiere a oraciones en donde el predicado está cuantificado. Sí, no sé si alcanzan a leer, todo B, todo A es, todo B, no todo A no es, etcétera, ¿no? Es un octágono para oraciones con predicado cuantificado. Buridan le llama para oraciones de modo loquendi inconsueto, oraciones raras, ¿no? Oraciones que no se estila, que ya no se usan, ¿no? La característica de esto es que tiene el verbo al final. Sí, pueden ver omne be, omnea, non est, tiene el est y el non est al final. Sí, como si fuera el latín clásico, que para esas fechas ya no es nada clásico, ¿no? El siguiente octágono es para oraciones en oblicuo. Igual, en cada extremo hay 9 oraciones, ¿sí? Y el tercer octágono que tenemos aquí es para oraciones modales. Si todo hombre posiblemente corre, por ejemplo, donde lo que se cualifica con el modo es el predicado. Sí, tenemos sujeto cuantificado y predicado modal. Sí, son los 3 octágonos de Buridan. Son del siglo XIV. Sí, son del siglo XIV y bueno, el problema es si hay algo de ellos en el siglo XIII. Esa es mi pregunta, ¿no? Si hay algo de ellos en el siglo XIII. ¿Sí? Y para esto voy a miren, voy a dar un par de datos, ¿sí? Y luego voy a entrar ya en materia para mostrar que cómo algo de los octágonos está en el siglo XIII. Miren, este es un texto del siglo XIII que se le atribuye a Santo Tomás y es sobre lógica modal. Sí, es sobre lógica modal. Lo que quiero señalar aquí, primero es esto, ¿no? Los modos, necesario, posible, imposible, contingente, ya en el siglo XIII se dieron cuenta de que hay una simetría casi perfecta entre los modos y los cuantificadores. Acá dice, ¿no? El necesario tiene similitud con el universal afirmativo, imposible con el universal negativo, posible y contingente con el particular, ¿sí? Afirmativo y negativo, ¿sí? En este sentido, podemos hablar de un modo universal. El modo universal va a ser necesario, ¿sí? Un modo particular que va a ser posible, ¿sí? Esto ya es muy claro y es una doctrina común y corriente en el siglo XIII, ¿sí? Y miren, aquí arribita encontramos esta oración, omnem hominem, posible es correr, est universalis, ¿no?
Bueno, la voy a traducir. Todo hombre posiblemente corre, ¿sí? Para abreviar, ¿sí? Todo hombre puede correr, ¿sí? Todo hombre posiblemente corre. La manera usual era tomarla como adverbio, ¿no? Y dentro de la oración, todo hombre posiblemente corre. Que esta oración es una oración de las que se encuentran en el octágono modal, ¿sí? En el octágono modal. Y mi idea es que para una mentalidad lógica, ¿sí? Puede tomar una oración del cuadrado o del octágono y reconstruir todo el octágono. En un momento voy a mostrar esto, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que cuantificador universal, modo universal. Occam en el siglo XIV, viendo que hay varias modalidades: la cuantificación, la posibilidad, el saber, el dudar, el deber, la obligación, la permisión. Dijo una cosa curiosa, ¿no? Dice, Aristóteles no trató de estas cosas porque lo que dijo de los modos se aplica perfectamente a ellas. Lo cual es cierto. ¿Sí? Cuando hoy hablamos de las lógicas modales, se nota que hay una simetría, hay una analogía muy exacta entre ellas, ¿no? Hay diferencias, claro, ¿no? Pero las semejanzas saltan a la vista, como aquí entre todo y necesario, ¿no? Bueno, ya con esto, miren, necesito mostrar algo en la pizarra. Aquí está pizarra. Ok, pueden ver la pizarra, ¿verdad? Así Sí, es. sí la podemos ver. Ok, miren, una oración, digamos que todo hombre es algún animal. Voy a tomar aquí el todo, sí, universal, afirmativo, y todo hombre es algún animal, alguno va a ser particular, afirmativo. ¿Sí? Ok, pero también esto, si tomáramos A e I como aplicado a los modos, tendríamos necesario y posible. ¿Sí? Bueno, el último octágono, el octágono modal, la primera letra es para cuantificación y la segunda es para el modo. Todo hombre posiblemente corre. Ahora, voy a usar A e I, las letras A, E, I, O, las voy a tomar como muy abstractas, de tal manera que todo es una instancia de A, todo en necesario es una instancia de A, saber, por ejemplo, en lógica epistémica, es una instancia de A, siempre, en todo momento, es una instancia de A, ¿no? Y miren, voy a tener aquí, por ejemplo, cuando hable de A referido al cuantificador, voy a usar el símbolo usual de hoy, ¿no? Que es todo y alguno, esto. Sí. En lógica modal tendríamos el cuadrado y el diamante. ¿Sí? Bueno, lo primero que quiero decir es que en Sherwood no vamos a encontrar la figura del octágono, ¿sí? Pero vamos a encontrar las relaciones que hay en el octágono. Las relaciones que hay en el octágono son las que, miren, voy a mostrar otra vez. Lo que quiero explicar ven que están los cuadrados y hay un montón de líneas por ahí con algo escrito. ¿Sí? No sé si pueda yo, bueno, todas las líneas que hay, ven que hay un montón,
Sí, cada Perdón, ahí cuadro. estamos viendo todavía tu pizarra. Ah, la pizarra, ok. Sí. Bueno, voy a volver a la pizarra para no, Ah, perfecto. a ver, ahora no sé cómo volver a la pizarra. Ahorita estás en la pizarra, lo que no vimos fue lo que explicabas antes, pero la pizarra sí la vemos. Ok, entonces voy a cerrar esto, ¿no? Bueno, miren, en el octágono teníamos cosas como esta, ¿no? Hoy acabo de cambiar algo, déjenme ir al... Otra opción es que deje de compartir pantalla y nos vuelva a compartir la pantalla que quiere que veamos. Ok. ¿Ya está la pizarra? No Ahora creo no que... vemos ninguna pantalla suya. Ok, voy a ir otra vez a compartir pantalla. Perdón, estas cosas técnicas siempre son un problema. Bueno, si recuerdan un poquito el cuadrado, tiene contrarias, subcontrarias, subalternas y contradictorias. En el octágono vamos a tener las relaciones ya entre las de hasta arriba, que serían las universales, sino van a ser contrarias, digamos, los extremos que están hasta arriba, ¿sí? El primero del lado derecho con el lado izquierdo van a ser contrarias, pero también el primero del lado derecho con el segundo y el tercero yendo de arriba hacia abajo van a ser contrarias, ¿sí? Subcontrarias van a ser las oraciones que están hasta abajo. Lo que en el cuadrado sería la I con la U, ¿sí? Tenemos cuatro extremos de un lado, cuatro del otro. Empezando de abajo hacia arriba, la de hasta abajo, de cualquier lado, puede ser izquierdo o derecho, va a ser subcontraria de las del lado opuesto, con 3 hacia arriba. O sea, vamos a tener 1, 2, 3 subcontrarias de cada lado, 3 contrarias de arriba hacia abajo. Y eso es lo que sí está en Sherwood, ¿sí? Necesito volver a compartir mi pantalla, pero no encuentro, ven que hay una ceja, una pestañita donde está el micrófono, la grabadora y el chat y compartir pantalla. Pero no sé aquí cómo tenerlo. En la barra de hasta abajo no... Justo en compartir pantalla. Ok, ya. No está la lista de el link de los participantes y eso. Sí, creo que ya. A ver. Ahora sí pueden verla. Sí, Vemos sí se ve. la pizarra, sí. Ok, me quedo con la pizarra. Miren, si tenemos universales y particulares, ¿sí? El hexágono se construye así, ¿no? A ver, necesito la pluma. Ok. Bueno, miren, voy a explicar el hexágono de Sherwood, ¿no? Digamos que digo una cosa como todo hombre corre, ¿sí? Está pasando algo aquí raro, ¿no?
Bueno, imagínense, por favor, un cuadro donde dice todos corren, ¿sí? Todos corren, nadie corre, abajo alguno corre, alguno no corre, y en medio de todos corren y alguien corre, vamos a tener una oración singular, ¿sí? Por ejemplo, quiero escribir, pero me pone algo ahí raro. Miren, la relación entre todos corren y nadie corre son contrarias. La relación entre Sócrates corre y nadie corre también son contrarias. ¿Por qué? Porque, dice Sherwood, porque siguen la ley de las contrarias. No pueden ser ambas verdaderas. Si nadie corre y Sócrates corre, y tendremos ahí una contradicción. ¿Sí? Lo mismo pasa con todos corren y Sócrates no corre. Son contrarias. ¿Sí? No pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? Las subcontrarias es alguien no corre, alguien corre, alguien no corre. Por ejemplo, alguien corre es subcontraria de Sócrates no corre. ¿Por qué? Porque dice Sherwood, ambas pueden ser verdaderas. ¿Sí? Alguien no corre y Sócrates corre, también ambas pueden ser ciertas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí varias de las líneas que van a aparecer en el octágono, pero en el octágono no aparecen oraciones singulares. Esta es una cosa nueva de Sherwood, que metió las singulares y por eso el cuadrado ahora se convierte en un hexágono, pero con dos extremos singulares que no van a aparecer en el octágono, pero sí van a aparecer las nuevas relaciones entre contrarias. Sí, ya no solamente hay ay, no, me pone, bueno, miren, tenemos el hexágono de Sherwood. Sí, bueno, ¿qué es? Perdón, no quiero dibujar esto, quiero escribir, pero no sé cómo. Bueno, en todo caso, lo que tenemos ya nuevo, bueno, son nuevas relaciones contrarias y subcontrarias que no aparecen en el cuadrado de Aristóteles, ¿no? ¿Sí? No aparecen porque ahora hay dos elementos nuevos. Puedo decir que con Sherwood hay ya tenemos un hexágono con oraciones que Aristóteles no tomó en cuenta. Sí las tomó en cuenta cuando dijo la contradictoria de Sócrates es blanco, es Sócrates no es blanco. Y punto, ¿no? O sea, las puso como contradictorias. También Sherwood las pone como contradictorias, pero no las integró en una figura, ¿no? Buridan las vuelve a sacar del octágono. En el octágono todas las oraciones están cuantificadas, ¿no? Bueno, una pregunta también, ya para terminar, porque me es difícil explicar esto sin recurrir al pizarrón, ¿no? Acá puedo borrar, pero parece que no puedo escribir, no sé cuál sea el comando. Sí, borro. Ok, miren. ¿No le aparece alguna pluma en el menú? No, me aparece una rayita de dibujar en estampar, tampoco. Foco, no sé, formato. A ver, déjenme. Si en formato hay algo que pueda.
A ver, déjenme ver si... No, ven, sale algo ahí raro. En estampar, en dibujar, me salen rayitas, pero no pluma. Ando buscando una pluma, pero no sé dónde. Bueno, miren, hay una... En Sherwood encontramos unas equivalencias entre cuantificadores, y las equivalencias que él pone son precisamente las que corresponden a lo que hace rato llamaba el octágono con predicado cuantificado. Dice Sherwood, ¿no? Dice algo. Dice, scendum est pod si duo signa sunt in una locutione, quorum primum sit universale, tum primum equipolet contrario, et secundo suo contradictorio, ¿no? Suena muy feo en latín, pero, a ver, dada una oración con dos cuantificadores, el primero de los cuales es universal, obtenemos su equivalente cambiando el cuantificador universal por su contrario y el segundo cuantificador por su contradictorio. Está hablando ya explícitamente de oraciones con dos cuantificadores, que es lo que tenemos en el primer octágono, omne A, omne B, ¿no? Todo A, todo B es, ¿no? Dos cuantificadores. ¿Y de qué manera son equivalentes? Ahora, las equivalencias que él pone suenan una parte de la equivalencia suena normal, la otra suena muy raro. Por ejemplo, todo hombre, ningún asno es. Bueno, eso ya suena medio raro en español, ¿no? Equivale a ningún hombre, algún asno es. Todo hombre, algún animal es. Ningún hombre, ningún animal es. Ningún hombre, ningún animal es, suena muy raro, pero es equivalente a algo que suena ya más sensato. Todo hombre, algún animal es. Todo hombre, algún animal no es. Ningún hombre, todo animal es. Ningún hombre, algo risible no es. Todo hombre, todo risible es, ¿no? Bueno, les dije que en los octágonos, en cada cuadro hay 9 maneras de decir lo mismo. Aquí ya empezamos a tener esas equivalencias, ¿sí? Miren, los ejemplos con los que comienza Sherwood son universales. Si hubiera dicho, dada una oración con dos cuantificadores, el primero de los cuales es particular, obtenemos su equivalente cambiando por el cuantificador particular de su contrario y el segundo cuantificador por su contradictorio. O sea, la receta es casi la misma para las particulares. Pero Sherwood no dio esa receta. Si lo hubiera dado, ya tendríamos el octágono. Por lo menos el octágono de oraciones con predicado cuantificado. Sí. Sí. Ahora, yo tengo una conjetura. En los ejemplos que da Sherwood, da 7 ejemplos, pero repite 2. Con lo cual nos quedamos con 4 oraciones. Repite 2. O sea, cuando la repite es una regada. Ahí está metiendo la pata porque es como si ve las posibilidades de combinación y no las toma en cuenta. Por ejemplo, puedo tener para sujeto predicado ambos universales, ambos particulares, uno universal particular, particular universal. Puedo ver las combinaciones, pero ahí en Sherwood se repiten las combinaciones. Y miren, ya para terminar, ¿no? Porque sí el tiempo se me va encima. Cuando habla de la lógica modal, la riega 3 veces. O sea, comete errores. Por ejemplo, confunde contrario con contradictorio, confunde cosas así de fáciles, ¿no?
¿sí? El problema es que por otra parte es mucho, muy agudo, es mucho más agudo que Pedro Hispano, por ejemplo. Es mucho más clarito. Por lo que mi conjetura es, bueno, yo creo que es mucho más que probable, ¿no? Que el que metió la pata fue el copista, porque el texto que tenemos de Sherwood es de 1305, pero su obra, Introducciones en Lógica, es de 1245. O sea, hay 50 años de diferencia entre el original y la única copia que tenemos a la mano. ¿Sí? Entonces, esos errores yo se los atribuiría al copista. En la Edad Media, muchas veces, en los textos de lógica, en los ejemplos que ponen a cada rato, Sócrates, ¿no? Siempre sale el buen Sócrates como ejemplo de alguien del pasado, ¿no? Ejemplo de alguien del futuro, el anticristo, ¿no? Se ve que ya no le tienen miedo al anticristo porque aparece, el anticristo es risible, es engendrable, etcétera, ¿no? Y el otro que aparece es el Asinus. A veces creo que Asinus se podría decir de algunos copistas que la regaron, como creo que la regaron en el texto de Sherwood. Probablemente si encontráramos el original, no habría esos errores y tendríamos ya el octágono, no en la figura, pero sí en la teoría, en la doctrina, ¿no? Y bueno, con esto termino mi exposición. Disculpen, no me es familiar esta pizarra, ¿no? Una lástima, pero ni modo. Gracias. Gracias, Juan Manuel. No se preocupe, aquí la tecnología nos supera, pero muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a ceder la palabra a Lidia Deni Gamboa con la ponencia. La percepción es un proceso mental totalmente pasivo, de Guillermo de Ockham y Adam de Bodenham sobre la atención. Pero necesitamos que Juan Manuel quite su pantalla, Majo, porque yo tengo el pizarrón de Juan Manuel, no se lo... Ya quedó. Gracias. Gracias. Hola, gracias. También necesito que me den chance de abrir mi video, porque no me lo permite. You cannot start your video because el host debe de permitirlo. Aquí podemos solicitar ayuda del staff. Sí, Jesús, Gracias. si nos puedes ayudar con dándole los permisos, por favor. Sí, perdón, ¿quién es? Lidia Deni Gamboa. Listo. Perfecto, maravilloso. Bueno, también creo que ya pueden ver ustedes mi pantalla, ¿cierto? O mi presentación. Sí. Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Paloma. Lo que voy a presentar es lo que he estado investigando desde hace ya algunos meses. Ya está. Bien, lo que les voy a presentar es lo que he estado investigando desde hace ya algunos meses y está vinculado directamente con varios problemas. Desde el punto de vista de la filosofía contemporánea, hay una discusión, al menos una discusión respecto a cómo se lleva a cabo el fenómeno que llamamos en filosofía analítica de conciencia, es decir, cómo es que cómo se lleva a cabo que nosotros pensemos en nuestros propios estados mentales, que tengamos acceso a nuestros propios estados mentales. Está por una parte esa idea o esas teorías, ¿no? que dan cuenta justamente de cómo tenemos conciencia. Por otra parte, también en filosofía contemporánea tenemos la idea o las teorías de que
bueno, no solamente accedemos a nuestros propios estados mentales, sino también tenemos algo así como una experiencia subjetiva de nuestros estados mentales. Y bueno, en filosofía contemporánea existe la discusión sobre si tener una conciencia subjetiva, si tener una conciencia fenoménica, es lo mismo que acceder a nuestros estados mentales o no. Y bueno, si no es lo mismo cuando accedemos a nuestros estados mentales, ¿cómo se lleva a cabo ese fenómeno, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestra cabeza cuando ocurre ese fenómeno? Bueno, eso lo tenemos en filosofía contemporánea, y entonces una de mis preguntas al hacer este trabajo de investigación es, bueno, ¿qué hay en filosofía medieval, en particular en Ockham y en Chatton y en Woodham, que son 3 autores del siglo XIV? Y bueno, pues lo que voy a presentar tiene que ver con eso, ¿no? También lo que voy a presentar tiene que ver con que actualmente, bueno, es una pregunta que me pongo a partir de lo que se está discutiendo en filosofía contemporánea. En filosofía contemporánea hay autores que se preguntan, bueno, exactamente ¿cómo son los contenidos? ¿Cómo podemos imaginar los contenidos de nuestros estados mentales? Es decir, si tenemos una percepción de un vaso de agua, ¿cómo debemos entender la representación de ese vaso de agua en nuestra mente? ¿Cómo debemos entender los códigos de nuestros estados mentales y que nos permiten pensar justamente en un vaso de agua cuando lo estamos percibiendo? ¿Acaso hay estados mentales que tienen más de un contenido, o nuestros estados mentales son solo individuados, o son lo que son, ¿no? Por ejemplo, una percepción es lo que es gracias a que ha sido causada por un vaso de agua, o las percepciones son individuadas de manera diferente y todos los estados mentales son individuados de manera diferente. En otras palabras, la pregunta es, ¿acaso nuestros estados mentales son determinados, son individuados, son fijados por sus contenidos o no? Y a partir entonces de esta discusión, o de estas preguntas que se ponen en filosofía contemporánea, pues también me he preguntado qué es lo que pasa en Chatton, en Woodham y en Ockham. Bien, lo que les voy a mostrar aquí es entonces parte del trabajo que he desarrollado recurriendo a estas preguntas, a esta investigación, y el punto al que voy a llegar es bueno, desde mi punto de vista, Chatton defiende una teoría según la cual hay estados mentales que tienen 2 contenidos, ¿no? Vamos a ver cuáles son, ¿no? Y también vamos a ver que Chatton defiende una teoría según la cual nosotros sabemos que estamos pensando, sabemos que estamos percibiendo, ¿no? Gracias a 2 procesos, o no, mejor no procesos, 2 estados mentales diferentes, ¿no? Sí, nuestra conciencia entonces depende de un estado de segundo orden según Chatton, es decir, de que un estado mental, de que uno de nuestros pensamientos, por decirlo de algún modo, esté dirigido a otro de nuestros pensamientos, numéricamente diferentes, ambos pensamientos, ¿no? Por una parte, pero también dice, no solamente ocurre eso cuando estamos conscientes de que estamos percibiendo, por ejemplo, un vaso de agua, sino también lo que ocurre ahí es lo que llamamos en filosofía contemporánea una conciencia de primer orden. Es decir, mi percepción del estado de un vaso de agua en sí misma se conoce, ¿no? Se conoce a sí misma, ¿no? No hace falta un estado de segundo orden, no hace falta otro pensamiento para lograr tener conciencia de
de qué estoy pensando, de qué estoy percibiendo un vaso con agua, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos discusiones que están ahí, y lo que quiero es justamente mostrar que Chatton entonces tiene una teoría bastante compleja sobre la conciencia y sobre los contenidos de nuestros estados mentales, ¿no? Ahora, a pesar de que tiene una posición muy compleja, bueno, pues, o quizá a pesar o no, tiene un crítico acérrimo. Chatton tuvo un crítico acérrimo que fue Adam of Woodham. Él era alumno de William of Ockham, y Adam of Woodham pues presenta varias objeciones frente a la teoría de Chatton sobre la conciencia. Y bueno, vamos a pasar por algunos de esos argumentos que pone Woodham en contra de Chatton. También un poco para tratar de entender mejor la teoría de Chatton, ¿no? Entonces, en primera instancia, voy a explicar cómo se configura esta teoría de Chatton. Y en segunda instancia vamos a ver, creo que me va a dar tiempo solamente de un argumento o de dos argumentos de Woodham. Pero bien, entonces tenemos que para Chatton, una intelección se experimenta solo, para que una intelección se experimente, solo se requiere que esta intelección sea recibida en el intelecto, ¿no? Así lo dice con todas sus letras. Es decir, cuando percibimos algo, basta con que recibamos esa percepción, con que esa percepción esté presente en nuestro intelecto, como para que nosotros... Denny, ¿puedes poner la presentación en pantalla completa? Porque yo apenas veo algo ahí. Ok. Está cortada, exacto. Ok, perfecto. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla o solamente mi presentación en PowerPoint? Se Es ve el la PowerPoint, presentación pero no como presentación, sino como el documento. Es que se ven las barras y todo eso. Entonces, bueno, en fin. Sí, de hecho, si la pones como presentación, ahí abajito igual ya la podemos ver más grande. Ajá. El iconito, ahí Ahí donde abajo, dice notas. al lado del Zoom, ahí está la función de presentación. Ponle clic ahí. Abajo. Abajito donde dice notas y el zoom, bueno, el zoom que dice George, a la izquierda hay una, abajito ahí donde tienes tu cursor. Bájale. Ay, ¿están viendo? No baja, ¿eh? Sí, ahorita lo moviste, bueno, pero ahora está del otro lado. y no en la tecla F5, a ver si se puede. No. Ok, a ver. ¿Ven algo? Ya. Sí, ya. Ya. Genial. Sí fue con F5, ¿eh? Bien. Bueno, pues sí, yo tampoco estoy muy familiarizada con Zoom. Yo utilizo otras plataformas. Bien, entonces, bueno, según Chatton, para que nosotros experimentemos uno de nuestros estados mentales, basta con que uno de nuestros estados mentales esté presente en nuestra mente, ¿no? Y dice él, para que sea recibido, exactamente, ¿no? Ese es el término que utiliza. Y eso lo dice justo en C1, en el texto en latín que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Experimentar, utiliza él el término también experimentar, ¿no? Experimentamos nuestros estados mentales. ¿Qué es eso de experimentar? Bueno, pues según Chatton, y ustedes pueden ver la traducción allí en C2 abajo, voy a leer, dice: el alma experimenta algo de dos maneras, porque experimenta algo como un objeto y experimenta algo como un sujeto vivo, experimenta sus propios actos. De lo contrario, se tendría una regresión infinita de actos reflexivos. La experiencia a través de la cual el alma experimenta algo como un objeto requiere una cognición intuitiva, y creo que el alma no experimenta nada de esto, de esta manera, en la vida, excepto a través de sensaciones. Aunque la experiencia por la cual uno experimenta algo como un acto y no como un objeto, no requiere un acto intuitivo, y esto se debe a que una experiencia
una experiencia de esta manera no es más que un sujeto vivo que recibe su propio acto. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Chatton es que tenemos dos maneras de experimentar. Podemos experimentar objetos, ¿no? Y esto es una experiencia de algo como un objeto, pero también podemos experimentar nuestros propios actos como actos, ¿no? Y dice, y esto no es más que un sujeto vivo que recibe su propio acto, ¿de acuerdo? Dice, la experiencia de objetos es una intuición, son intuiciones, son sensaciones, ¿no? La experiencia de nuestros propios actos como sujetos vivos, en cambio, pues son experiencias justo de nuestros propios actos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy percibiendo un vaso, lo que está ocurriendo ahí es una intuición, una sensación, esa sería una experimentación de un objeto, pues como objeto, pero cuando tengo esa percepción, también puedo experimentar esa percepción como acto, ¿de acuerdo? Dice Chatton, si no fuera así, pues habría una regresión al infinito, y eso se está refiriendo a que, bueno, si no conociera mi propia percepción con esa misma percepción, gracias a esa percepción, tendría necesidad de otro estado mental, otro acto mental, ¿no? Y si tuviera necesidad entonces de otro acto mental para conocer mi propia percepción o para saber que estoy percibiendo, entonces, y solo necesitara que mi percepción existiera, entonces se seguiría una regresión al infinito de un acto reflexivo, es decir, un acto dirigido a otro acto, podría ser conocido por otro acto, y ese otro acto podría ser conocido por otro, y así al infinito, ¿no? Entonces, bueno, su estrategia consiste justamente en proponer una forma de experiencia que no es diferente del acto mismo que se está experimentando. En este caso, por ejemplo, la percepción de un vaso, la experiencia de este acto de percepción del vaso no es diferente de la percepción del vaso misma, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué otras razones tiene Chatton para esta teoría? Pues bueno, tiene varias otras razones, ¿no? Una de ellas es justamente la certeza, ¿no? Para Chatton es importante que expliquemos cómo diablos o por qué diablos parece que el conocimiento que tenemos de nuestros propios actos mentales es más cierto que el conocimiento, o estamos más seguros de que son verdaderos, ¿no? Esas creencias que tenemos sobre nuestros estados mentales, porque son más ciertas que el conocimiento o que las creencias que formulamos respecto del mundo exterior, ¿no? Y entonces dice, pues la razón es justamente que cuando formulamos una proposición, como por ejemplo, estoy percibiendo un vaso con agua, en esa proposición estoy incluyendo, pues no solamente la percepción, ¿no?, del vaso de agua, a la que estoy teniendo acceso por la percepción misma del vaso de agua. Y además, y no solo eso, dice, estamos accediendo a el contenido de mi percepción, es decir, no solamente estoy hablando de mi percepción, sino que también estoy hablando de que mi percepción está dirigida a un vaso con agua, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, esto es cierto y no hay duda de que estoy percibiendo un vaso con agua, pues justamente por esa experiencia, ¿no?, de un acto como acto. Esa experiencia no es diferente del acto mismo por el cual estoy percibiendo un vaso con agua, ¿no? Luego, Chatton dice, también es necesario tener esta teoría, ¿no?, o desarrollar esta teoría y suponer que mi experiencia es igual o no es en número diferente a el acto que estoy experimentando, porque de este modo, entonces, tendríamos como nos daríamos cuenta justamente de que estamos percibiendo un vaso con agua,
y de ese modo podríamos también explicar por qué no nos damos cuenta de todos nuestros estados mentales. Es decir, no todo el tiempo estamos pensando cuando vamos caminando, por ejemplo, por la calle, ¿no? ¿Se ¿Fue fue? solo yo o todos se congeló? No, yo estoy Sí, aquí. se congeló. Se congeló. Ah. Se puede. Denny, ¿Sí? volviste. Te congelaste un momento, pero bueno, estás de vuelta. Ok. Gracias por avisar, porque no se puede seguir. Bueno, entonces, no sé en qué parte me quedé, pero Chatton propone entonces otra razón por la cual es necesario tener la teoría que él está proponiendo, y es, bueno, necesitamos de experiencias, de actos como actos, ¿no? En tanto que actos, para que la voluntad pueda elegir qué actos vamos a conocer en un sentido mucho más estricto, es decir, qué proposiciones vamos a formular respecto de los actos que tenemos presentes, ¿no? Según Chatton, y esto es algo que comparte con Occam, nosotros no conocemos todos nuestros estados mentales, ¿no? No todo el tiempo estamos pensando, estoy percibiendo un vaso con agua, estoy percibiendo esta pluma, estoy percibiendo esta computadora, ¿no? Dice Chatton y dice Uraham, nosotros voluntariamente elegimos, ¿no? o deseamos conocer un estado mental u otro, pero para eso, para poder desear algo, ¿no? Tenemos que conocer ese algo, ¿no? Y es decir, para que haya un acto volitivo, necesitamos que el intelecto conozca o tenga ahí alguna noticia de que tenemos un cierto acto volitivo, ¿no? Y bueno, la teoría de la experiencia de los actos como actos para Chatton permite justamente que la voluntad pueda desear conocer un acto mental u otro, ¿de acuerdo? Porque la experiencia es como, es una noticia ahí de que tenemos algo, no es un darse cuenta de que hay algo que está ocurriendo en nuestra mente, pero no es del todo un conocimiento según el mismo Chatton, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las cuales, dice Chatton, es defendible su propia teoría, ¿no? Bien, ahora, según Chatton, les voy a mostrar los procesos cognitivos, digamos, que están aquí, ¿no? Según Chatton, y esto es una comparación con Occam, cuando estamos en un proceso de conciencia, digamos, ¿no? Cuando al final un proceso que termina con una proposición que dice, por ejemplo, estoy percibiendo este vaso con agua, cuando tenemos esta percepción, más bien, cuando tenemos conciencia de que estamos percibiendo un vaso con agua, eso es el resultado de un proceso cognitivo, ¿no? Es lo que llamo un proceso cognitivo reflexivo, ¿no? Chatton propone un proceso completamente diferente al de Occam, y aquí más o menos estoy tratando de dibujar cómo sería este proceso, ¿no? Entonces ven ustedes que tenemos un estado mental, un mental act, supongamos una percepción de un vaso, y tenemos una experiencia de este estado mental. Esta experiencia, como hemos visto, no es diferente numéricamente del estado mental experimentado, ¿no? Es decir, no es diferente numéricamente de la percepción de un vaso, ¿cierto? Bueno, también ya vimos que esa experiencia permite a Chatton decir que, bueno, la voluntad elige, gracias a que el intelecto se da cuenta, ¿no? De que está en un cierto estado mental, gracias a esta experiencia, ¿no? Entonces, después de una experiencia, de un estado mental, podemos tener un acto volitivo, ¿no?
Después de este acto volitivo por el cual elegimos un cierto estado mental para ser conocido, entonces dice Chatton, pues surge un acto reflexivo, ¿no? Un acto reflexivo para él es solamente una abstracción, así le llama, es decir, también le podemos llamar una imaginación, ¿no? Y a partir de este acto abstractivo, nosotros formulamos una proposición tal como estoy percibiendo un vaso de agua, ¿ok? Y después viene un acto de juicio, ¿no? Que es algo así como solo asentir, ¿no? a la proposición formulada. En el caso de Occam, el proceso es diferente. Si se fijan, cuando formulamos proposiciones tales como estoy percibiendo un vaso con agua, tenemos la percepción del vaso con agua, que es este primer mental act. Tenemos después un acto de la voluntad, ¿no? Por el cual elegimos o deseamos conocer, por ejemplo, mi percepción o una percepción. Después de eso tenemos un acto reflexivo y después una proposición reflexiva, ¿no? Self-referential proposition, así le llamo, ¿no? Todos estos actos son numéricamente diferentes en Occam, ¿no? En el caso de Chatton, reitero, la experiencia de un acto como acto no es diferente del acto experimentado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, lo interesante aquí, se me fue decirles otra, bueno, no lo voy a recuperar después. Lo interesante aquí es lo que dice justo Chatton respecto de el rol de la voluntad en relación con las experiencias. Y vamos a leer entonces el párrafo C5. Dice la voluntad, que es el que ven ustedes, la voluntad puede querer algo que no es actualmente conocido, sino solo virtualmente conocido, es decir, la voluntad puede querer un conocimiento en sí mismo y un acto de la voluntad misma cuando ellos, estos actos, realmente informan a un alma. Incluso si en ese momento algo no se conoce realmente, se conoce virtualmente por el hecho de que el alma recibe esos actos. Si un alma forma la proposición pienso o quiero, deseo, entonces el alma inmediatamente asentirá a esta proposición, a ella, y por lo tanto la recepción de estos actos es de alguna manera la experiencia de estos actos, aunque no como objetos, tal como una experiencia formal, y esto es lo que se puede llamar conocer virtualmente. Bien, aquí lo interesante y sobre lo cual me gustaría llamar la atención es que Chatton utiliza entonces otra terminología, ¿no? Conocer actualmente y conocer virtualmente para referirse a lo mismo que ya expliqué, ¿no? Es decir, podemos tener experiencias de objetos, pero también podemos tener experiencias de nuestros actos como actos, ¿no? Y Chatton es reiterativo en ese sentido, utiliza otra terminología también en todos sus textos, pero entonces lo que vemos es que está muy claro para él que, por ejemplo, un acto de percibir un vaso puede tener como contenido, bueno, tiene como contenido, de hecho, la representación de un vaso, ¿no? De este vaso, ¿no? Pero también tiene como contenido una representación de sí misma, ¿ok? De la representación misma, y eso sería la experimentación de ese acto como acto, ¿cierto? O lo que llama también el conocer virtualmente, ¿ok? Bien, entonces, aparentemente en Chatton, ¿me están escuchando? Sí, Dani, una disculpa. Me parece que no aparecen los mensajes del chat mientras compartes. Okay. Hay que ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo. De acuerdo, sí. Gracias. Bien, tenemos entonces, gracias, tenemos estos dos contenidos y tenemos también que, entonces en Chatton, aparentemente, si volvemos al dibujo inicial, aparentemente tenemos dos modos de darnos cuenta de que estamos en un cierto estado mental. Primero está el modo que identificamos con la experiencia, ¿no? Con la experiencia nos damos cuenta de que hay un estado mental en nuestra mente, de que estamos percibiendo algo, ¿no?
Pero también cuando formulamos una proposición nos damos cuenta y aún más sabemos que estamos percibiendo un vaso con agua, ¿no? Bueno, entonces todo esto es Chatton, y Woodham lo que hace es intentar ir en contra de Chatton con varios argumentos, ¿no? Creo que solo voy a presentar uno. Hay un argumento que es déjenme ver, es el W3. Hay un argumento que es interesante porque presenta lo que supone que Chatton está violando el principio de indiscernibilidad de los idénticos, ¿no? Y claro, cuando uno hace ese argumento, dice uno, bueno, pues sí, parece que sí es cierto, ¿no? Y bueno, si Chatton está cometiendo ese grave error, pues probablemente su teoría no se puede sostener. Pero no, parece que Chatton es perfectamente coherente, no está violando este principio, ¿no? Entonces, el texto de Chatton, de Woodham, perdón, la crítica de Woodham dice, una experiencia no es el alma misma. Dice, quisiera yo saber qué es una experiencia, de qué estás hablando exactamente tú, Chatton, cuando tratas de experiencia, cuando dices que experimentamos nuestro acto como acto. ¿Es esa experiencia idéntica al alma? ¿Es esa experiencia idéntica al acto? ¿O es esa experiencia una relación? Chatton dice, no es una relación, ¿no? Chatton también dice, no es el alma misma, ¿no? Woodham también da varias razones por las cuales no pueden ser ni relaciones ni el alma, ¿no? Estas experiencias de actos como actos. Y dice, tampoco pueden ser actos, ¿no? Voy a leerla exactamente cómo va el argumento. Dice, Woodham explica el principio de indiscernibilidad de los idénticos de la siguiente manera, o lo aplica mejor. Un acto y una experiencia de este acto solo podrían ser idénticos si tuvieran las mismas propiedades, pero un acto puede existir incluso si su objeto no existe realmente, mientras que una experiencia no puede existir si su objeto no existe realmente. En consecuencia, una experiencia no puede identificarse con el acto conocido. Entonces, el argumento más corre así, para explicarlo mejor. A veces tenemos percepciones de cosas, ¿no? Y desde la perspectiva de los experimentos mentales que hacen los medievales, dicen, bueno, a veces cuando tenemos esas percepciones, Dios puede llegar y simplemente disolver nuestras percepciones. Por ejemplo, puede disolver la percepción de un vaso con agua, ¿no? Y entonces dice Woodham, ok, si eso pasa, entonces resulta que tiene una propiedad, nuestra percepción, que no tiene una experiencia de un acto como acto, que no tiene la experiencia de un acto de esa percepción, ¿no? ¿Y qué es esa propiedad? Bueno, que la experiencia de un acto como acto no puede existir sin el acto, ¿cierto? En cambio, podemos tener una experiencia de un objeto y de pronto no tenerla, ¿no? Porque Dios puede desaparecerla. Chatton lo que responde y lo presenta Woodham incluso, después se sigue la discusión, es, no, es que no estamos hablando de actos, dice Chatton, ¿no? Estamos hablando solamente de contenidos, ¿no? Podemos tener dos contenidos diferentes, ¿no? Y estos dos contenidos, pues sí, o sea, tienen propiedades diferentes, ¿no? Entonces, no estoy violando el principio el principio de indiscernabilidad de los idénticos, porque pues estoy admitiendo perfectamente que se trata de cosas diferentes, con propiedades diferentes, es decir, de contenidos diferentes, con propiedades diferentes, ¿no? Bien, esa sería una de las objeciones, digamos, más interesantes de Woodham. Y otra de las objeciones interesantes de Woodham es que, a ver, espérame, le dice a Chatton, si nuestra experiencia de un acto como acto depende solamente de recibir un acto, entonces también podríamos
experimentar nuestros propios engramas, ¿no? Es decir, nuestros hábitos, estas entidades que nos permiten recordar, ¿no? Pero nosotros normalmente no formulamos proposiciones como, tengo un engrama, ¿no? O tengo un hábitos, ¿no? No, nosotros no conocemos esas entidades que permiten los recuerdos, y sin embargo, esos engramas o hábitos pues son recibidos en nuestra mente. Entonces, no puedes, le dice Woodham a Chatton, identificar las experiencias de actos como actos con la pura recepción de algo en nuestra mente, ¿no? Chatton, en efecto, no responde esta pregunta, esta objeción, sino con una falacia ad hominem, y le dice a Woodham, hey, tú tienes el mismo problema, ¿no? Así es que primero resuélvelo tú y ya después me pones la cuestión, ¿no? Así que bueno, con estas objeciones, réplicas, tenemos una mejor idea de qué es lo que hace Chatton en su teoría, que es exactamente lo que está proponiendo. Y bueno, de acuerdo con esto, entonces, para Chatton, el proceso de conciencia es mucho más complejo que el proceso de conciencia para Occam. Y bueno, pues resulta que tenemos un caso al menos en el que hay estados mentales con doble contenido, ¿no? Al menos con un doble contenido. Bien, pues les agradezco mucho la paciencia y pues esperamos preguntas ahora sí, supongo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Denny, qué gusto escucharte. Ahora tenemos espacio, 5 minutos para preguntas. Adelante. Seguimos viendo tu presentación, Denny. Sí, ya voy. A ver. Si gustan los que quieran hacer preguntas, alzar la mano con el icono y ya les vamos cediendo la palabra. Sí, adelante, profesor Lecón. Gracias a los tres por las ponencias y hacer una curiosidad, básicamente, Denny, es especialmente para Chatton, una situación, un escenario como el del famoso hombre volante en Avicena, en la que uno es capaz de tener esa self-awareness sin ningún tipo de acto que detone o estimule esa autopercepción. O sea, ¿qué diría alguien como Chatton a un experimento como ese, o una situación como esa más bien? Oye, es una gran pregunta. La verdad es que no he investigado sobre este self-awareness, porque es diferente. Si te fijas, lo que en filosofía contemporánea, pero también en la historia de la filosofía, hay como dos grandes ramas de análisis sobre la conciencia, y está esta que yo trabajo, que es la conciencia entendida como acceso a nuestros estados mentales, ¿no? Y gracias a este acceso, pues bueno, con la explicación de cómo formulamos proposiciones tales como estoy percibiendo, o recuerdo que, o estoy pensando ahora en mi vaso de agua, ¿no? Y por una parte está esa línea, y por otra parte está la línea de el conocerse a sí mismo como persona o como sujeto, ¿no? Como individuo, como entidad racional. Y creo, y bueno, yo no he analizado ese punto, pero dentro del análisis que yo hago, tengo claridad que pues cuando uno formula la proposición estoy percibiendo un vaso, está incluida la primera persona, ¿cierto? Está incluido ahí en esa proposición el yo, ¿no? El estoy yo percibiendo, ¿no? Y creo que Chatton lo que diría es, pues sí, cuando tenemos una percepción, ¿no? Por ejemplo, una percepción de un vaso, de manera totalmente automática incluimos el sujeto, ¿no? El yo, ¿no? Porque esa percepción está ocurriendo en nuestra alma, ¿no? Y somos capaces como, de acceder a ello, ¿no?
Eso es por una parte. Y luego, por otra, también es cierto que, o sea, en esta discusión que hay en filosofía contemporánea sobre la conciencia fenoménica versus la conciencia por acceso, según las teorías de conciencia fenoménica, pues está esta particularidad de nuestra conciencia, según la cual, pues cuando percibimos un color, por ejemplo el verde, hay una sensación subjetiva del verde, ¿no? Y cuando percibimos algo rojo, hay algo ahí del rojo que es esa experiencia subjetiva del rojo, ¿no? Y parece que eso está incluido en la noción esta de experiencia de acto como acto, ¿no? O sea, cuando dice Chatton, una experiencia de un acto como acto no es nada más que el sujeto recibiendo un estado mental, ¿no? Como en su alma, ¿no? Como forma viva. Parece que está haciendo referencia a eso, justamente, ¿no? Hay algo ahí que es nuestro, ¿no? Que es nuestra alma, que lo estamos percibiendo con una experiencia de ese tipo. Entonces, en ese sentido también es interesante Chatton. Sí, claro. Bueno, ojalá lo pudiéramos platicar con más calma, pero ya encontraremos oportunidad. Gracias, Denny. Gracias a ti. Muy bien, pues se nos va terminando el tiempo. Ya debemos concluir para prepararnos para la siguiente sesión. Entonces, pues tenemos un par de preguntas que no se pudieron responder y formular, pero bueno, pronto nos estaremos viendo. De acuerdo. Gracias. Gracias a los tres.